Este tema, no te vayas de Camilo, pues nos permite iniciar esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para ustedes a través de esta señal 1400, emitiendo desde Cúcuta la voz de la Gran Colombia para todo el resto del país y el mundo. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, muy bien, bienvenidos a las audiencias. Así iniciamos una edición más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy, 4 de agosto del 2021, y saludamos a esta hora a toda la audiencia de la voz de la Gran Colombia 1400 AM y la voz del Río Arauca 1110 AM. En los controles máster tenemos al señor Víctor Márquez, a Robinson Cárdenas, en redes sociales a Alex Meneses, en producción a Vanessa Senior, en mesa a Alan Peralta, Nancy Pacheco y quienes habla Gabriela Parra. Así damos inicio con esta ronda informativa. Bueno, importante, el gobierno de los Estados Unidos extendió 18 meses más el proceso de aplicación para el TPS de los venezolanos. El gobierno de los Estados Unidos anunció que el periodo para los venezolanos, para que los venezolanos puedan aplicar por primera vez al estatus de protección temporal, se extenderá hasta el 9 de septiembre del 2022. El anuncio fue realizado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien autorizó la extensión de este lapso que inicialmente culminaba este 9 de septiembre. Ahora, ¿qué ocurre? El documento explica que la extensión del periodo de registro humanitario está en consonancia con el propósito del TPS y permitirá eliminar barreras que impiden que los migrantes puedan acceder a los servicios gubernamentales disponibles para ello. Limitar el periodo de registro inicial a 180 días puede suponer una carga, por lo que se va a hacer esto es extensible hasta el año 2022. A propósito de esto, hubo ya una declaración por parte del representante venezolano en los Estados Unidos, el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, quien, en representación lógicamente de Juan Guaidó, quien manifestó la necesidad, la urgencia de esta medida y agradeció al gobierno de los Estados Unidos, al señor Bello, agradeció al gobierno de los Estados Unidos la medida porque considera que va a facilitar el proceso de inscripción de los venezolanos. Pero hay que reconocer una cosa, lo cierto del caso es que los venezolanos no se estaban inscribiendo en la velocidad que el TPS requería. Y estaba ocurriendo que apenas un 20 o 30% de la población venezolana migrante en los Estados Unidos se había inscrito ya en el TPS. La mayoría de los venezolanos alega que es una situación económica que les impide porque hay que pagar por el proceso y hay que pagar un monto algo elevado. Dicen muchos que no lo habían hecho por el tema económico y otros por falta de asesoría y otros por falta de información, porque algunos creen que su proceso de solicitud de asilo se suspendía con la solicitud del TPS, cuando es todo lo contrario. Los dos procesos pueden marchar en paralelo y no hay ningún inconveniente, ninguno anula al otro. Así que, eliminado ese temor, pues puede haber incremento de las inscripciones de venezolanos en este TPS que les permite pues vivir en los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos y tener una protección temporal por lo menos por un periodo de 18 meses. Ciertamente desde acá siempre ha sido nuestro llamado a toda la población migrante en el mundo que mientras más ventanas se abran para la regularización de su estatus migratorio en el país de acogida que sea, pues se asesoren y traten en la medida de lo posible adjuntarse a esa medida lo más pronto que pueda, ya que va a ser un beneficio para usted mismo. Por ejemplo, hablando de el estatuto temporal acá en Colombia, ya esta semana a través de las redes sociales de Migración Colombia han salido ejemplos un poco más claros y específicos de lo que sería la prueba sumaria, que es un ítem en donde muchas personas han tenido un poco de retraso por lo que serían las dudas que existen de qué es tomado como prueba sumaria y qué no es tomado como prueba sumaria. Allí veíamos esta semana cómo Migración Colombia colocaba una foto específica de un ejemplo, de dos ejemplos. El primero de ellos para cuando la persona
que está rindiendo esa declaración bajo juramento de que usted está acá en Colombia desde antes del 31 de enero del presente año y que esta carta debe ser notariada, está con todas las partes, con su redacción específica, con todos los datos que debe contener en el post de Migración Colombia. También mostraban esa prueba sumaria cuando la persona o la empresa que estaría dándole a usted esa prueba es una prueba formalmente constituida en el territorio colombiano, pues ya son otros datos los que necesita tener esta carta. Lo cierto es que como ha sido un trámite que ha dilatado un poco el retraso de la solicitud de la cita. Recordemos que el proceso es, usted abre su cuenta, luego hace el llenado de la encuesta de caracterización y luego adjunta lo que serían las pruebas sumarias y los documentos. En ese paso justamente se quedó mucha gente, háganse audiencia, por no entender o por no saber o por no tener clara la información de cuál sería esta prueba sumaria. Así que esta semana en Migración Colombia, en el Instagram de Migración Colombia, allí está con pruebas, con redacción propia de ellos. Allí estaría cómo una persona natural o cómo una empresa constituida legalmente en Colombia puede facilitarle a usted esta prueba sumaria. Bueno, y Dante Rivas es un funcionario de la administración chavista que en los cargos en los cuales ha tenido responsabilidad por lo menos ha demostrado tratar de ser gerente, cumplir con la acción de una gerencia efectiva a cargo de algunas instituciones en donde este hombre ha pasado. Ya hay una circunstancia que me hace pensar que Rivas pues ya está cayendo en el ridículo, y es que él está en el estado Nueva Esparta, supuestamente es el protector de Nueva Esparta. Y este protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, sale señalando hoy que a pocos días del proceso electoral interno del PSUV estamos siendo víctimas de un sabotaje eléctrico. Por favor, hasta allí le llegó la seriedad a Dante Rivas. Él habla de sabotaje eléctrico. No, señor Dante Rivas, es que esto tiene años pasando en Nueva Esparta. Los cortes de energía eléctrica ya se hicieron regular 6 horas, 7 horas, 8 horas. No puede decir usted que por la condición electoral del PSUV, en donde usted es candidato a ser opcionado como gobernador, como candidato a la gobernación para el estado Nueva Esparta, no puede decir usted en este momento que estos cortes eléctricos se deben al sabotaje. Señor, el único sabotaje que hay es el hecho de no haber invertido en la industria eléctrica, de no haber invertido en las torres de transmisión, de tener en franco deterioro el sistema de distribución eléctrico y obviamente de no tener la capacidad para poder mantener a una masa trabajadora eficiente y capaz debido a los bajos salarios que ustedes pagan. Entonces, ese es el sabotaje, señor Dante Rivas. No se ponga a buscar pelos de gato o 5 patas al gato, porque de verdad que le va a salir muy caro esto, y hasta hoy le duró la seriedad, porque pensaba yo que Dante Rivas era uno de los poquísimos exfuncionarios del gobierno de la administración chavista que podía pues calificarse como un gerente, pero obviamente con este tipo de declaraciones este señor pasó a ser uno más del montón. A esta hora vamos a saludar a nuestro compañero Oliver Luyano y al mismo tiempo vamos a mostrarle ese reporte que nos hace llegar Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano. Vamos a ver este material. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Estamos en este recorrido por las distintas calles de Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos y también de nuestros amigos y hermanos araucanos. El día de ayer presentamos un testimonio, una historia de nuestro amigo Julio Silva. Julio es de Venezuela y en esta oportunidad vamos a estar conversando con él y vamos a entrevistar a la esposa y él va a estar haciendo la traducción, el lenguaje de señas, para que ustedes conozcan también esta historia. Quiero agradecerles por aceptar esta invitación. A la orden, dice, estamos a la orden.
Coméntanos, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Nosotros vivíamos en Yaracuy. Yo nací en San Felipe. ¿Cómo te sientes acá en Arauca y cómo te ha recibido la gente de Arauca? Me he sentido muy bien. Los primeros días iba conociendo más personas y comunicándonos con las otras personas, con los sordos. La comunidad de los sordos también. Hemos estado compartiendo. Y algunas diferencias, pero no importa. Hemos encontrado más amistades de Venezuela, de Colombia, y le doy gracias a Dios por su apoyo. Coméntame de la familia, tus hijos. Mi familia está en Venezuela. Tengo poquita familia porque la mayoría se fueron a Bogotá. Mi hermana, mi cuñado, mi sobrina. Y aquí vivo con mi esposo y mis 2 hijos, nada más, aquí en Arauca. ¿Se reúnen con frecuencia a una actividad para compartir con otros hermanos venezolanos y que también utilizan, pues, o se comunican mediante el lenguaje de señas, ¿no? ¿Sí? Pocos venezolanos, más colombianos, amistades colombianas que nos reunimos, compartimos siempre. ¿Has sentido alguna limitación para desarrollarte normalmente? No, normal. Como normal somos los discapacitados. En Venezuela y en Arauca la cosa está un poco difícil. Hay que buscar y esforzarnos. Sí. Quisiera que dieras un mensaje, para todas las personas que con alguna discapacidad salen adelante, siguen buscando ese deseo de conseguir nuevas metas. Bueno, saludos primeramente a todos nuestros hermanos venezolanos, gracias. No importa cómo la situación esté difícil, igual todos los amigos que miren, le damos muchos saludos, bendiciones. Que tengan fe, que yo tengo fe que todo va a cambiar. Que con fe y nuevamente. Que Venezuela va a cambiar, sí, va a cambiar. Tenemos que tener fe que va a cambiar, poco a poco va cambiando. ¿Deseas volver a Venezuela? Sí, claro, a ver a mi familia. Los extraño mucho, tengo mucho tiempo que no los veo. ¿Qué te dice tu familia cuando sabe de ustedes, preguntan? ¿Qué le dicen? Que la cosa está difícil, que andan buscando los recursos. A veces está la limitación de la comunicación porque allá se va la luz muchas veces. Más que todo la familia de ella está en Bogotá y con ellos sí se comunica, con los que está en Bogotá. ¿Y en tu familia hay otras personas con esta discapacidad o solamente tú? No hay nada, solamente yo, dice ella. Una bendición, ¿no? Amén. Sí, yo veo que, bueno, hace la vida normalmente, una familia, lucha, tiene sueños, esperanzas. Así es, ella dice que es lo normal de la vida cotidiana, lo normal. ¿Qué desearías para tu familia, para tus hijos? ¿Qué planes tienen? A futuro, yo siempre he querido compartir, estar siempre feliz. Yo me recuerdo que yo antes cuando estaba en Venezuela quería estar aquí, compartir y estar feliz, compartir mucho en unión, con una gran felicidad. Bueno, quiero agradecerles a Julio y su esposa por compartir con nosotros esta bella experiencia. No es fácil para nosotros, confieso que ha sido la primera vez pues, que nos hemos encontrado en una situación parecida, pero de verdad que nos satisface mucho
estar con ustedes, compartir con ustedes y ver que gente que como nosotros, que tiene sueños, tiene metas, que quiere salir adelante y sobre todo que llevan ese corazón por Venezuela por dentro que nos encanta, ¿no? Igual, nosotros estamos encantados y esa es la meta. La meta es que nosotros siempre buscamos un rumbo, pero con el resultado final de estar con los nuestros y en nuestro país, ¿sí? Como todos, creemos que todos estamos en la misma situación y queremos llegar al mismo objetivo, que es estar con nuestros familiares, en nuestras tierras, con nuestros amigos. Y bueno, dándole las gracias a Dios porque también hicimos muchos amigos en otra tierra extranjera. Y Dalmi, ¿te gusta más Arauca o Yaracuy? Igual. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, tenemos esta entrevista interesante porque yo creo que pocas veces, por lo menos nunca lo habíamos hecho nosotros aquí en Siempre Venezuela, pero pocas veces pues se tiene la oportunidad de entrevistar a una persona con esta discapacidad, pero ha sido efectiva y sobre todo esta historia que las personas mantienen el optimismo a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de sus limitaciones. Ella no lo ve como una limitación, fíjate, prácticamente lo ha transformado como una oportunidad de hacer sus cosas, de mantener sus cosas, y bueno, de verdad que me alegra bastante que en Siempre Venezuela pues estemos experimentando estos cambios y estas cosas que nos permitan acercarnos de la mejor manera posible al pueblo. Y bueno, seguimos con más información. Tenemos un video en donde la dirigente venezolana de María Corina Machado, directora de 20 Venezuela, indica que las elecciones de noviembre buscan lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. Veamos este material. Muchos nos preguntan ahorita que frente a este llamado que ha hecho el régimen y que algunos se prestan de una farsa electoral para lavarle la cara a Maduro, para quitarle esa etiqueta de ilegítimo que le hemos puesto con tanto esfuerzo y trabajo. ¿Cuál es el plan que está por detrás? El plan es muy fácil, está clarito. Quienes se estén prestando a esa farsa de una pseudoelección, porque eso no es una elección, en noviembre del 2021 lo que están es dándole el paso y entregándole a Maduro su permanencia en el poder hasta el 2024. Ese es el plan. Ese es el plan. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos. ¿Qué les están dando a cambio a aquellos que se llaman oposición? Y no nos vengan con el cuento que la oposición está dividida. La oposición no está nada dividida. Aquí hay solo dos posiciones. Los que están con el régimen y los que estamos en contra de él. Y aquellos que están con el régimen, oposición no son parte del sistema. María Corina Machado manteniendo su posición, manteniendo su tesis, no a las elecciones de noviembre. Hay otro sector de la oposición que sí le da posibilidades a las elecciones de noviembre, pero María Corina Machado pues ha manifestado en reiteradas oportunidades su posición totalmente radical en contra de cualquier proceso que pueda permitirle al gobierno de facto de Nicolás Maduro lavarle la cara como ella lo afirma. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, excelente este tema para iniciar así este segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Besarte la boquita con Dunia del Mar, cantante colombiana que ha puesto el sabor en el momento justo en este programa. Y bueno, tenemos en contacto ya, tenemos ya en nuestro canal Zoom a Luisa Ferrer, una aspirante a la alcaldía de Maracaibo, pero que reúne varias cosas muy interesantes. Con ella vamos a estar conversando. Buenas tardes, Luisa, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Alan. Gracias por esta oportunidad que me permite dirigirme a la audiencia, no solamente a nivel de nuestro país, por las redes,
sino también a nivel internacional. Muchísimas gracias. Bueno, estoy leyendo y me llama mucho la atención su experiencia. De verdad que usted reúne la experiencia ejecutiva, la experiencia legislativa. Es decir, o sea, si es por credenciales, usted las tiene de ganar. De verdad que sí, por lo que observo acá. ¿Qué le lleva a aspirar a la alcaldía de la ciudad de Maracaibo? Alan, la crisis que está viviendo nuestro país, indudablemente Maracaibo no está exenta. Una ciudad deteriorada, totalmente abandonada, servicios públicos que no funcionan, mala gerencia, e indudablemente el amor, el sentimiento que uno siente por su ciudad. Esta Maracaibo, Florida, la tierra del sol amada, como la llaman muchos o la llamamos todos nosotros, así la conocemos a nivel mundial. Indudablemente que como zuliana me siento en la obligación, en la responsabilidad de hacer algo por mi país, en hacer algo por mi estado y muy específicamente por la ciudad que me dio a nacer. Si tú vienes a Maracaibo, los servicios públicos, la basura, el agua, el servicio de la luz, que aunque no sean todos directamente de competencia de la alcaldía, cuando tú tienes un buen gerente, indudablemente que gestione ante los organismos competentes es mucho lo que se puede hacer. Entonces, quedarse uno en la casa observando, quieto, como que esto se termine de caer, yo creo que es una irresponsabilidad de cualquier funcionario o de cualquier persona que teniendo las condiciones o sintiéndose con la capacidad necesaria para poder solventar la crisis que está viviendo Venezuela, para poder solventar la crisis que en este momento está viviendo Maracaibo, yo creo que, te repito, sería una irresponsabilidad de mi parte que no está Luisa Ferrer dispuesta a asumir. Hay una cosa que me llama la atención. Yo Maracaibo le tengo mucho cariño porque yo estudié allá en Urbe, en Maracaibo, y entonces tengo cariño por esa ciudad. Pero me da tristeza, por otra parte, cómo está en este momento, colapsada, sin servicio eléctrico, muchas horas sin servicio eléctrico, con un parque industrial prácticamente cerrado al 100%, con unas calles emblemáticas y unas avenidas emblemáticas. Dígame la 5 de julio, que uno la veía tan llena de vida y ahora la ve tan vacía. ¿Eso cómo lo observa usted? ¿De qué manera se puede mejorar esto? ¿Cómo podemos llevar a esta ciudad nuevamente al brillo que tenía en un momento determinado? Primero, para recuperar ese brillo, como tú mismo dices, Alan, se hace necesario rodearte de un buen equipo de profesionales. Llegó el momento en que tú tienes que gerenciar, en que tienes que poner a cada quien en lo que mejor sepa hacer. No es posible que la administración pública, yo, si tú mismo vistes, tengo una experiencia en la industria petrolera, donde la formación gerencial va involucrada a la capacidad que tenga el individuo y donde incluso se le proyectan, se le programan cursos de mejoramiento que le permitan ajustarse a la realidad que exige el pueblo. En este momento, Maracaibo requiere de sus mejores voluntades, de sus mejores recursos humanos, que hay que buscarlos, que hay que sacarlos, que hay que ofrecerles la oportunidad de que ellos pongan al servicio de la ciudad todo su conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con el problema del agua? ¿Qué vamos a hacer con el problema del servicio eléctrico? Mira, la avenida 5 de Julio, que realmente es la calle 77, pero conocida tradicionalmente como la avenida 5 de Julio, es una soledad. Los negocios cerrados, los negocios abandonados, influenciados o afectados mayoritariamente por el problema de la pandemia, una escasez de gasolina total, donde ves a funcionarios, y no quiero hacer señalamientos, pero indudablemente que son evidentes, donde funcionarios públicos, en vez de dedicarse a mejorar los servicios, se dedican más a ver una fórmula como generar ingresos que perjudicando al pueblo a través de la gasolina. El mercado de la gasolina aquí es un mercado negro. Eso hay que saberlo gerenciar, eso hay que llamar a los organismos competentes de seguridad, que para eso hay. Aquí tenemos un buen recurso de nuestra Fuerza Armada, la Policía Municipal, la Policía Estatal, todos en lo que se llamaba antes un acervo, una unificación de todos los mecanismos, o mejor dicho, de todas las instituciones de seguridad, controlar la administración, controlar el presupuesto, dedicarlo hacia las obras y no hacer lo que últimamente se ha venido haciendo en la administración pública, que no se hace en presupuesto, sino que se tiene una maqueta global y se van distribuyendo a medida y a criterio
del funcionario de turno. Aquí hay que elaborar un presupuesto de nuestra municipalidad, no quiero hablar del Estado, pero también tendría que hacerlo la región, donde se planifiquen las obras en base a las necesidades que tiene cada comunidad. ¿Cómo hace Luisa Ferrer para motivar a este elector que viene recibiendo mucha información de que no vaya a votar, de que no participe en los procesos electorales, que no se involucre con la política, que eso ya está perdido, que el CNE, que tal? ¿Cómo podemos motivar a estas personas para que participen, para que se sumen a su campaña y a la campaña de cualquier otro candidato en este proceso de recuperación del voto? Indudablemente que la abstención motivada, generada por muchos partidos políticos, por algunas figuras importantes, no podemos desconocer que han tenido importancia o relevancia en el quehacer político de la nación, ha traído como consecuencia la desmotivación del pueblo. Cuando tú le decías a la gente, no votes, porque es la manera de arreglar los problemas, eso fue generando, y en una crisis que tenía el venezolano, una crisis existencial, diría yo, porque el venezolano quería salir de esto a como sea. Y si tú le pones como plataforma del como sea es no asistir a elecciones, la gente se desmotivó el voto. Tenemos ese problema ahorita, no solamente vender la candidatura, no solamente vender tu programa de gobierno, no solamente vender la opción de X o tal candidato o candidata, sino recuperar el valor que tiene el voto. El voto es la única herramienta que tenemos los venezolanos de a pie, los venezolanos civiles, que no tenemos un armamento para caer con el gobierno, y no es la intención. La única herramienta del venezolano para salir de esta crisis es el voto. Mira, yo te traigo como ejemplo el 2018. En el 2018, ¿cuál fue la conseja? Los candidatos que se inscribieron, yo recuerdo la campaña de Henry Falcón, decía, si votamos, ganamos. Pero ¿qué pasa? Que a la gente le decía, si no votan, ganamos, salimos de esto. Esa confusión y la parte mediática que le ha hecho tanto daño al venezolano, que hay que señalar, y no me arrepiento de hacer un señalamiento con el dedo sin mencionar nombres, que hay muchos dirigentes políticos que últimamente se ha dedicado a buscar los aplausos de las gradas. Si las encuestas me dicen a mí que el venezolano no quiere votar, yo salgo diciendo no voten para que me aplauden. Si las encuestas me dicen a mí que ahora el venezolano sí va a votar, yo salgo a recurrir a buscar el voto. Ahora yo te pregunto, Alan, ¿qué piensa el venezolano de aquel dirigente político, por mucha importancia, por mucha relevancia que haya tenido en su quehacer político en el país, que hace 2, 3 años atrás, o quizás menos tiempo, apenas en diciembre, decía no puedes votar con este CNE, esas elecciones son inválidas, esas elecciones no tienen validez, y que ahora, como sí son candidatos, le salen a decir a la gente, sal a votar? Indudablemente tenemos esa coyuntura, pero ¿qué estamos haciendo? Haciéndole ver a la gente, y te diría algo, yo creo que el venezolano en su totalidad está consciente de que no hacer nada no es la solución al problema, que la única alternativa que tenemos es salir a votar, y estamos dedicados, todos los partidos políticos que hemos conformado aquí una alianza democrática con sus estilos diferentes cada uno, pero todos estamos dedicados a hacerle ver al venezolano que la única manera de salir de esta crisis es por la vía pacífica, por la vía electoral, y ya lo logramos. Con el diálogo se demostró. Aquí se criticó mucho, Alan, no sé si a tus oídos llegó, y claro que sí, porque yo veo que es un hombre que está pendiente, igual que Nancy, de los problemas de las comunidades. Aquí se criticó mucho el CNE. Bueno, resulta que el CNE en anterior oportunidad, la conformación era 4-1, 4 del gobierno y 1 de la oposición. Se monta una mesa de unidad de diálogo nacionalmente. Han existido mesas de diálogo anteriormente, reunidas en Noruega, reunidas en el exterior, pero se monta una aquí de cara al pueblo, donde se le decía a la gente qué se estaba negociando, qué se estaba pidiendo. Y sin embargo, con esa mesita que algunos la llamaron de manera peyorativa, con la intención de descalificarla, logró lo que no habían logrado los grandes dirigentes en el exterior del país, en el exterior de Venezuela, como fue conformar un CNE ya no de 4-1, sino de 3-2. Estamos en mejor posibilidad
Indudablemente todo no es perfecto, nos toca todavía presionar, y lo estamos haciendo para garantizar una mayor presencia en las mesas electorales. Los testigos electorales, te lo puedo decir con propiedad, fueron sorteados al azar, y nosotros hemos tenido la posibilidad de recurrir a ellos, de buscarlos, de contactarlos, y nos hemos sorprendido que la mayoría en un sorteo, en un país donde el 80% te dice que no está de acuerdo con el funcionamiento de este gobierno, bueno, nos hemos conseguido con que un 70-80% de los sorteados quieren ir a votar, e indudablemente están dispuestos a solventar con su voto la crisis. Esperemos que esa reacción la podamos mantener mediante el estímulo de los diferentes candidatos, que es lo que exige la democracia, la participación. Algunos consideran, y me voy hacia ese tema, que la única manera es que haya un candidato. No, mira, Alex, Venezuela, desde la época que cae la dictadura, y tenemos historia, han surgido 2, 3, 4, 5, 6 candidatos a presidente, han surgido 2, 3, 4 candidatos a gobernadores. Anteriormente no, porque el gobernador era designado a dedo por el presidente de turno, pero a raíz de la aplicación de la ley de descentralización y de elección directa de gobernador y alcalde, los candidatos, el pueblo, ha tenido la posibilidad de elegir entre varios candidatos. Esa es la democracia. Hacia ese punto tenemos que llegar, donde el pueblo tenga una gama de candidatos y tenga la posibilidad de escoger el que a su criterio sea el mejor. Que se equivoca, se puede equivocar. Nos equivocamos no hace mucho, hace 21 años, mucha gente esperanzada con una matriz de opinión que te montaron, nada en Venezuela servía, esta es la salvación, y la gente se frustró. Hoy en día, a raíz con el transcurrir del tiempo, viendo que todas aquellas falsas promesas se fueron incumplidas y que la situación fuimos de manera progresivamente cada vez más acentuado en un retroceso. Así que esa es nuestra misión, convencer a la gente, seguir visitando a los compañeros, no descalificar. Yo por lo menos nunca verás a Luisa Ferrer descalificando, queriendo ganar, descalificando un candidato. No. Venderé cuáles son mi programa de gobierno, cuál es mi currículum, mi proyección, y que el pueblo decida quiénes deben gobernar, quién va a ser por su gobernador, quién va a ser el candidato, que yo estoy seguro que va a ser una mujer a la alcaldía de Maracaibo. Candidata, ya para finalizar, aprovechemos esta ventana y vamos a hacer un poco de proyección. Imaginemos que usted es la ganadora de la alcaldía de Maracaibo. Dígale a ese pueblo que nos escucha, a esa audiencia que nos escucha, que también nos escucha mucho en Zulia, en Maracaibo, ¿cuáles serían esos primeros pasos que Luisa Ferrer daría para solucionar muchos de los temas que tanto agobia al pueblo y a la ciudad de Maracaibo? Los primeros pasos serían indudablemente conformar un equipo de profesionales expertos en cada una de las áreas. Los tenemos. Uno de los errores que ha tenido la administración pública, y te digo, porque yo tuve como misión, tuve la experiencia de la industria petrolera, ubicar al recurso humano en lo que mejor sepa hacer. Nosotros tenemos buenos expertos aquí en problemas de la basura, nosotros tenemos expertos aquí en el problema de la electricidad, en el problema comunicacional, en el problema del transporte, en el problema de las vías, e indudablemente también en el problema de la basura. Abocarnos precisamente a montar los equipos para que con una buena gerencia nosotros podamos lograr indudablemente el mejoramiento del nivel de vida del zuliano, del maravino. Y otra cosa que creo que nosotros tenemos que llegar es lograr la participación de la inversión extranjera. Hay muchos organismos que a través de inversiones extranjeras nosotros podemos, con la escasez de recursos que sabemos que existe en Venezuela, por la devaluación del precio del bolívar y por la escasez de recursos que está viviendo nuestro país por los precios petroleros y la baja producción petrolera, nosotros sabemos que a través de organismos internacionales podemos lograr localizar muchísimos apoyos que permitan no solamente la atención humanitaria a nuestros hospitales, la atención humanitaria para la educación, para mejorar el nivel de vida del venezolano, y muy importante, buscar la inversión extranjera mediante la exoneración de algunos impuestos que están acogotando al inversionista, al empresario, que es el que genera empleo y que nos puede ayudar a contribuir a mejorar la ciudad con la parte pública y la parte privada trabajando en conjunto. Bueno, muchas gracias. De verdad que sí, Luisa. Ha sido un placer haberte tenido en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
y esperamos, bueno, buenas noticias tuyas en algún momento. Esperamos por acá. Muchas gracias, Norlisa. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Estamos aquí a la orden y pueden tener la seguridad que vamos a ganar y vamos a tener buen contacto y después nos van a felicitar y van a participar en nuestro programa de gobierno, en la ejecución de ese programa para beneficio de todos los maravillosos. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias. Y bueno, hay una noticia que es de comentario nacional y es unas declaraciones del gobernador del estado Carabobo, el señor Lacaba, Rafael Lacaba, que parecieran marcar su separación del PSUV. Las declaraciones del señor Lacaba parecieran indicar que él se separa del madurismo, por lo menos con el madurismo no tiene buenas relaciones. Y en este momento, dentro del PSUV, el que manda es el madurismo. Entonces Lacaba ha empezado a marcar diferencia. Y ojo, no les extrañe que Lacaba, a pesar de las primarias y a pesar de lo que pueda ocurrir en esas primarias, Lacaba se lance solo como candidato a la reelección en el estado Carabobo. Lo que yo no sé si es mejor tener a Lacaba, tener a Bielma Mora como gobernador, porque Bielma Mora dejó muy mala estela en el estado Táchira y se vendió como el empresario y el gerente, y así mismo se está vendiendo como el empresario y el gerente, pero la lucha que hay entre el vampiro, como se denomina Lacaba, y Bielma Mora es a cuchillo, pero las últimas declaraciones de Lacaba parecen marcar su separación del PSUV. Si gana, las internas seguirán el PSUV, pero si pierde, cuéntenlo, porque Lacaba se lanza en estas elecciones a gobernador del próximo mes de noviembre por el estado Carabobo. Vamos a ver allí qué aplica, si más vale malo conocido que bueno por conocer. Ay Dios, mire, si la gente de Carabobo quiere referencia de Bielma Mora, facilito se las damos. Así que, bueno, ustedes escogen cuál es su candidato por el PSUV. Vamos a ver cuáles son los candidatos que salen también por la oposición. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos en estos momentos a pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, el gallo pinto de Un Solo Pueblo, tremendo tema para este tercer segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Iniciamos así la segunda hora del programa y Gaby me dice quiénes nos están acompañando a esta hora. Claro que sí, a esta hora le estamos dando la bienvenida a nuestra audiencia de Radio Delfín 1060 AM. Se nos une gracias al Control Master, a Roberto Alexis Rojas. Así, bueno, saludos a esa audiencia. Ya a esta hora ya han almorzado, buen provecho, y seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela, siempre en nuestra segunda hora de programa. Bueno, hay cosas, comentarios tristes, de verdad que sí. ¿Recuerdan? Hace algunos días pasamos nosotros un video de unos niños pacientes renales que se habían comunicado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para señalar las graves fallas que tenía el servicio de trasplante, porque no hay trasplantes en Venezuela, y obviamente tampoco están en buenas condiciones las salas de operación, es decir, la infraestructura general de salud para atención a estos pacientes, pacientes adultos y pacientes niños. Bueno, hubo un conmovedor video que pasamos acá de Niurka Camacho, esta niña venezolana que se sentía triste por haber visto fallecer a varios niños, compañeros en espera de trasplantes que nunca llegaron en el Hospital JM de Los Ríos en la ciudad de Caracas. Pues lamentablemente tenemos que comentar que Niurka Camacho falleció a pesar de su lucha por el derecho a la salud, a pesar de denunciar la crítica situación del Hospital JM de Los Ríos, a pesar de pedir por trasplante. El trasplante nunca llegó. Niurka falleció, vio morir a muchos de sus compañeros y ahora nosotros pues hemos visto morir a Niurka. Ella denunció la precaria situación del Hospital JM de Los Ríos y
dirigentes políticos y dirigentes sociales de Venezuela, entre ellos Miguel Pizarro, han expresado sus condolencias a los familiares. Qué triste para un padre, para unos padres, ver que su hijo muere porque no están prohibidos los trasplantes, así de sencillo. En Venezuela están prohibidos los trasplantes. Hay una situación que no se ha podido solucionar desde hace 5 años y se viene acumulando la lista de pacientes y necesidades de trasplante. Y quienes han tenido medios económicos lo han tenido que hacer en el exterior. Pero saben ustedes que para ellos ingresar a la lista en el exterior, pues tienen que someterse también a las condiciones del país de receptor. Y obviamente pues ellos están en prioridad por debajo de las prioridades que este país tiene. Entonces ocurre que una niña bellísima, de verdad que sí, ha fallecido hoy por estas circunstancias de la falta de una política pública de trasplantes en Venezuela y la falta de condiciones médicas asistenciales suficientes para garantizarle el derecho a la salud a los niños, jóvenes, adolescentes y también a los venezolanos en general. Saludos a sus familiares y nuestras más sinceras condolencias. En otro orden informativo, Héctor Rodríguez indicaba que sí, que México sería un buen país para hacer un proceso de diálogo, ya que es un país que no se ha inmiscuido en la soberanía política de Venezuela. También indicaba pues que el país necesita que dialoguemos, quien destacó que el diálogo lo tenemos que llevar con pinzas. Sin embargo, resaltó que existe voluntad de la mayoría de las oposiciones. Ellos siguen jugando a indicar el tema de que hay varias oposiciones y ahora cada vez que hacen referencia a la oposición lo hacen ya bajo esa línea doctrina de decir las oposiciones. Ojo con ese tema porque realmente, como lo indicaba María Corina Machado, lo indicaba bastantes dirigentes, es una estrategia de dividir la oposición venezolana. Entonces él decía, hay que tener más soberanía política de todos, permitir que de afuera nos dicten las pautas cómo administrar nuestros países. Hay que saber a qué se refiere Héctor Rodríguez con el diálogo con pinzas. Así es el adjetivo que él utiliza, no sabemos dentro de cómo lo interpreta él, ese diálogo con pinzas. La oposición diría el diálogo con tapabocas, ¿no? Por favor. Y bueno, este es el tema. Yo no siento en lo particular que haya voluntad de sentarse en un diálogo realmente. Las veces que se ha asomado de, sí, Venezuela un diálogo, pero quítame las sanciones y luego me siento. Hay un teatro sí, ahí montado y sobre todo, como decía mi profesor Gabriel Ugas de la Universidad de los Andes, hay un constructo verbal que se está elaborando alrededor del tema de las reuniones, en donde el gobierno pretende meter en la cabeza de la gente que hay múltiples oposiciones y que por lo tanto, como hay múltiples oposiciones, ¿con quién me siento a negociar? Entonces la culpa no es mía, sino de las oposiciones. Eso es lo que están preparando, ese es el escenario que están preparando, por lo menos de manera verbal, y ojalá pues la sapiencia y la inteligencia de los negociadores de la oposición logren vencer esa situación, porque lo que Venezuela pide es algo claro. Vamos a elecciones, pero siempre y cuando este proceso electoral sea transparente, limpio, vigilado, controlado internacionalmente y sobre todo sin ventajismo. O sea, si se dan esas condiciones, podemos hablar de elecciones, porque que las elecciones sean generales, porque no cambiamos nada cambiando gobernadores y alcaldes, si el Poder Ejecutivo y si el Poder Legislativo manipuladamente están en manos del gobierno de facto. Entonces ahí está la situación. Y hablando de esos alcaldes, vamos a dar esta nota. 70% de los alcaldes del PSUV no pudieron participar en las primarias. Pedro Pablo Peñalosa, periodista de La Fuente Política con experiencia en medios internacionales, aseguró que el 70% de los alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela en ejercicio
no pasaron la etapa de postulaciones y por ende no pudieron participar en las primarias. Estamos hablando en una gran renovación, sabiendo que 70% de los alcaldes no pasaron de la etapa de postulaciones. Peñalosa recordaba en entrevista con el Circuito de Éxitos que hace unos años Diosdado Cabello indicó que él no era muy amigo de las elecciones primarias. El experto destacó que Cabello prefería la cooptación, considerándolo un mecanismo más maduro y que no generaba divisiones en el PSUV. Sin embargo, explicó que con el gran nivel de la abstención y falta de activación de los chavistas, busca aceitar la maquinaria con las primarias. El periodista destacó que los mismos dirigentes del país sacan del juego a los candidatos del PSUV para evitar profundizar divisiones. O sea, no hay un buen, no hay contentillo, no hay contento, no existe, digamos, ese consenso de volver a respaldar a los que ya están en mano. Bueno, pero eso es una lógica que te indica una sola cosa: están raspados, su gestión fue tan mala que ni el propio PSUV se la admite. O sea, ese es el mensaje más claro que hay. Erika Farías en Caracas, pues, no va a la reelección. Y no va a la reelección porque su gestión ha sido tan oscura, tan fatua, tan vacía, que definitivamente ni el propio PSUV la traga. Entonces imagínate si el 70% de los candidatos de los alcaldes vigentes del PSUV no van al tema electoral. Esto es una raspazón. O sea, ellos salieron muy mal dentro de sus gestiones, tan mal que ni el propio PSUV los traga. Siempre Venezuela siempre es noticia. Vamos a ver a esta hora el reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, que aprovechamos de saludar en esta segunda hora del programa. Vamos a ver ese reporte que nos envía desde La Guajira, Colombo, venezolana. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, a Nancy Pacheco, a Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción en esta mañana y tarde lluviosa en Barranca, departamento de La Guajira. Ya desde Maicao, nueva zona transitoria en Centro de Atención Integral de Maicao para la población proveniente de Venezuela. Las personas que hayan llegado recientemente de Venezuela y necesiten albergue por unos días, ya podrán alojarse en el Centro de Atención Integral, el CAI, de Maicao, frontera colombo-venezolana, de una manera gratuita durante 3 días hábiles. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ARNUC, y el Consejo Danés para Refugiados, el DRC, en conjunto con las autoridades colombianas, migración, policía, han habilitado una nueva zona de tránsito en el CAI de Maicao para acoger a la población proveniente de Venezuela con necesidad de albergue temporal. En este centro, personas y familias que llegan a la localidad y que tienen como destino final otras ciudades en Colombia u otro país podrán alojarse por un periodo máximo de 3 días y recibir servicios como alimentación, el acceso al agua potable y saneamiento, baños, valoración médica en el ingreso, orientación legal, apoyo psicológico de emergencia, actividades para niños y niñas y adolescentes. Sobre todo, acceso al internet, al wifi gratis y transporte humanitario para personas con documentos regulares. En esta zona transitoria se han habilitado 76 unidades de vivienda para refugiados, que son las RHU por sus siglas en inglés, para albergar a 276 personas diariamente. Las personas podrán llegar al CAI y allí se hará una evaluación de su situación para determinar si ellos cumplen con los requisitos para el ingreso, que incluyen haber llegado recientemente a Colombia, no haber estado antes en el CAI o en el Centro de Atención al Refugiado Inmigrante, que son los CAR, y tener como destino final otra ciudad o país, indicó Jean Corning, director de RCC. Esta nueva zona es completamente complementaria a los servicios que desde el 2019 se prestan en el Centro de Atención Integral, en donde personas con necesidades de protección reciben atención y orientación por un periodo de 30 días. Esta nueva estrategia del CAI demuestra la capacidad de adaptación que tenemos para responder a las nuevas condiciones de llegada de población venezolana,
tanto en el municipio fronterizo de Maicao como en el resto del país. Desde la Gerencia de Fronteras celebramos esta iniciativa de ACNUR y los diferentes socios para ofrecer servicios más adaptados a estas realidades y necesidades de la población migrante que está en tránsito en Maicao, indicó Lucas Gómez, gerente de Frontera. Las personas interesadas podrán llegar directamente al CAI, ubicado en el kilómetro 79, que es la vía de Maicao para Huachón, y expresar su necesidad de alojamiento temporal. Allí se realizará una evaluación de la situación de cada familia o de cada persona y se determinará si cumplen con los requisitos para acceder a esta zona. Este horario de ingreso es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información, las personas pueden comunicarse con el punto de atención y orientación de ACNUR al teléfono 314-838-4955. Repito, al 314-838-4955. Sobre el CAI, el Centro de Atención Integral fue construido por solicitud del Gobierno Nacional e inició su funcionamiento el 8 de marzo del 2019 con el propósito de apoyar los esfuerzos del Estado colombiano en la atención a la población refugiada, migrante retornada, desplazada de Venezuela, con necesidades de protección y en condiciones de alta vulnerabilidad. Actualmente se han atendido unas 5.800 personas, mayoritariamente mujeres, niños y niñas. Esta es, además, la infraestructura de atención integral más grande del país, donde se brinda alojamiento, alimentación, valoración médica, restablecimiento de contactos familiares, apoyo psicosocial, orientación y asesoría legal a personas provenientes del vecino país con vocación de permanencia, muchas de ellas en situación de calle. Este centro se ha instalado cerca de 220 unidades de vivienda para refugiados con capacidad para albergar hasta 1.400 personas en el campamento. Alan, Gaby, Nancy, esto es una realidad. Estos son los campamentos más grandes a nivel de Colombia y del mundo, donde las personas están actualmente con un grave problema de subsistir, subvivir. Son personas que llegan hoy día a la frontera colombo-venezolana, conocida como la raya entre Paraguachón, Guarero, poblaciones venezolanas, y por supuesto van por los caminos verdes, algo muy lamentable, las conocidas trochas, con el peligro, la inseguridad de la zona, donde en muchos casos han sido atracados, muchas mujeres han sido violadas, tanto niños y niñas están en una vulnerabilidad increíble, más del 100%. Y actualmente las personas están saliendo por la necesidad económica, financiera y sobre todo el hambre en Venezuela. Siguiendo en la onda de la frontera colombo-venezolana, Contraloría General de La Guajira conminó a Maicao para evitar un detrimento patrimonial. En 20 días la alcaldía de Maicao estará reiniciando la construcción del Palacio Municipal Telemaicao, luego de la inspección de la obra realizada por el Contralor Departamental José Manuel Moscote Pana y la directora de Responsabilidad Fiscal Juliana Rodríguez Sierra. Los funcionarios solicitaron al alcalde Mohamed Dazuki el reinicio de los trabajos para evitar un posible detenimiento patrimonial. El contrato fue suscrito con la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta por un valor de 1.018.371 millones de pesos, el cual se encontraba suspendido desde el 2017. Para ello, esto ha sido un elefante blanco. El Contralor José Manuel Moscote Pana explicó que de acuerdo al acta 3 de julio del 2017, la Administración Municipal de Maicao y el contratista no habían podido reanudar los trabajos pese a que las causas de suspensión habían sido superadas. Agregó que cursa un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detenimiento, toda vez que este contrato no se ha cumplido aún. Hoy día se lograron que dentro de los 20 días se reinicie la obra y la administración municipal tiene la disposición y se acordó hacerlo dentro de ese tiempo, y si no se logra en un trabajo conjunto con la Fiscalía, se procedería en contra de los implicados, puntualizaron. En otro orden de ideas, nos vamos con el Festival de Francisco el Hombre 2021. Juan Gozaín, Adriana Lucía y Abel Medina Sierra estarán en el Festival Francisco el Hombre 2021.
Este domingo 8 de agosto a las 4 de la tarde por Telecaribe, Juan Gosay en compañía de Adriana Lucía y el académico Abel Medina Sierra hablarán sobre cómo la música vallenata ha unido históricamente a colombianos y venezolanos. Una conversación en donde el vallenato, la amistad y la integración son los protagonistas. Además, habrá una sorpresa musical que demostrará, como dice Juan Gosay, que la música vallenata es un sonido del corazón, palabras y sones que tienden puente, que no conocen de frontera y acercan a los corazones. Así suena la integración en un conversatorio organizado por Somos Panas Colombia, una campaña de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y el Festival Francisco el Hombre, con transmisión en vivo por Telecaribe desde las 4 de la tarde y por las redes sociales de Somos Panas Colombia y el Festival Francisco el Hombre a las 5 de la tarde. Son el día a día de la frontera colombo-venezolana en La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Bendiciones para todos. Bueno, y es el reporte de Carlos Ucategui, el Miura. Me interesa mucho esto del centro de atención al migrante que se está desarrollando allá en la zona de La Guajira, y sobre todo porque por fin se empieza a entender la necesidad de que el Estado colombiano y de las organizaciones internacionales asuman la atención en ruta de las personas que vienen como migrantes y no dejarle esa responsabilidad al sector de la sociedad civil, que lo ha hecho como ha podido. Y lo ha hecho como ha podido, y encima de eso tiene la presión de alcaldes y de gobernadores que pretenden perseguir a esta gente por ayudar, por apoyar, por hacer labor humanitaria con los caminantes venezolanos y con los migrantes venezolanos. Entonces, buena que el Estado colombiano y las autoridades internacionales empiecen a entender que este es un pedazo del problema humanitario que debe atenderse directamente en función a dos cosas. Ellos tienen los recursos y tienen la capacidad técnica para hacerlo. Se celebran esas buenas noticias de esta mesa de trabajo. En función a el tema de las elecciones, Carlos Ocariz vuelve y menciona el hecho de la participación del voto. Él está diciendo o informa que la gente quiere participar, que la gente necesita participar por la situación y el descontento que hay, y que la oposición no debería pues dejar ese espacio vacío, sino apoyar ese descontento que hay, aunque también él indicaba en su participación que estas elecciones deben ser lo más transparentes, con las condiciones que mejor se pueda, porque él está consciente y dijo, ante un gobierno como el que tenemos, ser 100% o tener 100% de garantías va a ser todo un reto. Vamos a ver, Alan y audiencia, ¿qué pasa? ¿Cuál es el visto final de la Unión Europea? ¿Cómo se siguen desarrollando los pasos ya en esta casi recta final hacia esas mega elecciones de noviembre? ¿Y cuál sería esa decisión final por parte de la oposición de llamar a elecciones o de no participar por no creer que existan las condiciones? Bueno, así es. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y de regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, nada más y nada menos que el Oscar de la salsa, Oscar de León, con ese tema Llorarás. Y hay más de uno llorando porque Nancy Pacheco no está acá. Vamos a mencionar este saludo de José Sánchez. José Sánchez nos pregunta, ¿a dónde enviaron a Nancy? Y bueno, lamentable, pero Nancy no está aquí. Nancy está en Tumaco, va rumbo a Tumaco al Congreso Nacional de Periodistas, va a estar allá y nos va a enviar reportes desde allá en Tumaco. José, tranquilo que Nancy la va a tener el lunes aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y saludos también a Michel Carrillo, a Luisa Morales y a todos, a Lixi Molina, que también nos está escuchando, nos está viendo en este programa. A todos ellos vamos a enviarles saludos porque gente que es fiel y solidaria con el programa Siempre Venezuela. Bueno, y en ese orden de ideas de personas que nos escuchan y que nos siguen fielmente, una de nuestras fieles oyentes, Henry Torres, nos envía a través de Facebook una solicitud de un servicio público, el cual vamos a mencionar a continuación. Norma Portillo está necesitando con urgencia una intervención quirúrgica debido a una neoplasia maligna de células de origen
urotelial, es decir, un tumor en la vejiga, y no cuenta con los recursos económicos necesarios para dicha intervención. Ella nos hace llegar los siguientes números telefónicos para pues las personas de buen corazón que quieran y puedan ayudar a esta ciudadana Norma Portillo, que está en el estado Zulia. Los números de teléfono serían +58 424 615 3370. Repito, +58 424 615 3370. Allí pues se comunicarían directamente con Endri Torres, quien necesita pues de esta colaboración para su familiar Norma Portillo. Bueno, yo creo que deberíamos postear eso en Sí, nuestras redes. sí. Vamos a postearlo en nuestras redes también para colaborar y apoyar a todos aquellos venezolanos que necesitan alguna ayuda por esta situación. Así que no tema, comuníquese con nosotros y de alguna manera pues vemos cómo los apoyamos. Pero hay algo bien bonito, vamos a hablar de algo bonito. De verdad que me gustan estos niños de Mati y Moy. Son niños venezolanos que están haciendo música. Ya lo tuvimos aquí en el programa Siempre Venezuela con Caminantes, era el tema que se presentaron en ese momento. Pero Mati y Moy, a raíz de la participación de los venezolanos en los Juegos Olímpicos, a los medallistas venezolanos en los Juegos Olímpicos, le hicieron ellos una canción de homenaje. Escuchemos y veamos este video de Mati y Moy para que ustedes sepan que hay cosas bonitas también en Venezuela. Ya se regó la noticia por el mundo que Yulimar tiene el récord mundial. Un salto largo que nadie supera, como el salto delante pero horizontal. Se ganó el oro por su valentía, su garra, su fuerza y por su vida. En las alboramos de alegría, sentimos a Yuri como una prima más. Ya se regó la noticia por el mundo que Daniel Verso es tremendo crack. Dio más vueltas en su bicicleta que un viaje de Táchira hasta Puerto Ordaz. Se trajo plata y su medalla por persistir y no desmayar. La que necesito en mi casa para que hagamos los mandados en bicicleta. Ya se regó la noticia por el mundo que Julio Mayora y el gran Jairo Mar levantaron pesas, levantaron las medallas, levantaron esperanza. Donde es difícil hallarla. Somos Mati y Moy. ¡Que viva Venezuela! Bueno, que viva Venezuela. De verdad que los niños se las comen con esta interpretación Mati y Moy en homenaje a nuestros medallistas olímpicos. De verdad que muy satisfecho con esto, con escuchar a estos chinos, iba a decir yo. Bueno, se me salió con mucho cariño. Con mucho cariño. Yo pues, para que comprendamos, algunos que quizás no lo puedan entender, en Venezuela, en los Andes y en esta región también de frontera binacional, le decimos chinos a los niños. Entonces, este par de chinos se la comieron. Bueno, mira, y hablando de temas deportivos, porque allí los niños pues mencionaban a los medallistas, también cabe destacar a esos atletas venezolanos que pues no tuvieron medalla, pero sí hicieron una muy buena participación. En el día de ayer, una gocha nadadora, Claro. que hizo la competencia de natación abierta, quedó en posición número 20. Lamentablemente ella pues a través de sus redes sociales indicaba que no había sido un buen año, que sufrió mucho para llegar a, digamos, Tokio 2020, agradecida a sus patrocinantes que la habían apoyado y colaborado, y que bueno, que pedía disculpas por solamente haber logrado ese número 20, porque fue un año muy difícil para ella, en donde también aseguraba que lamentablemente había caído en un cuadro depresivo y había intentado atentar contra su propia vida, y que después de haber salido en ese año de ese cuadro depresivo, pues pudo, aún contra viento y marea, pues llegar al puesto número 20, un puesto bastante meritorio que aplaudimos de esta mesa de trabajo, y que a Nicolás Maduro como que no le gustó mucho. O sea,
En el día de ayer que estaba en participación, él llamó a cadena casualmente y no pudieron transmitir. La gente en Venezuela no pudo ver a este atleta venezolano, pues, representar a su país. Bueno, y Nancy Pacheco, nos estás viendo, ya sé, nos estás viendo, y hay uno muy preocupado por ti, el señor José Sánchez, que anda muy preocupado por saber dónde está Nancy Pacheco. ¿Qué hicimos contigo? ¿Qué hicimos con ella? No, tranquilo, el lunes José va a estar en directo aquí en cabina. Bueno, vamos a escuchar el segundo reporte de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo, venezolano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este trabajo, este hermoso trabajo de presentarles a ustedes las historias de nuestros hermanos venezolanos en Colombia, en Arauca y en cualquier parte del mundo donde esté un venezolano. Allí queremos estar para que usted conozca su historia y que a la vez sirva para apoyarse, de inspiración para otros hermanos venezolanos. En esta oportunidad vamos a Panamá, a Ciudad de Panamá. Allá está una venezolana, se trata de Dayana de Borges. Buenas tardes, Dayana, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, gracias, Dayana. Primero que todo quisiéramos saber de qué parte de Venezuela tú eres. Nací en Caracas, pero me crié parte en Barquisimeto, parte en Maracay, y los últimos años los viví en Lechería, estaba en Suategui. ¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? Mi esposo tiene una empresa de insumos para maquillaje permanente, tatuajes y body piercing con más de 27 años de experiencia. Y yo, desde que estuve viviendo en Lechería, estuve trabajando en casino por más de 5 años. Ya luego que cerraron todos los casinos en Venezuela, a raíz del gobierno que cerró todos los casinos en Venezuela, me dediqué también a ayudar a mi esposo en los negocios. ¿Por qué deciden salir de Venezuela? Bueno, Venezuela, con respecto a lo que es el comercio, a los empresarios, a los microempresarios y a los comerciantes, se les cerró mucho las puertas en el sentido de que el CENIAT, más que todo, fue quien comenzó con el cobro de impuestos. En los centros comerciales entraban y cerraban tiendas a diestras y siniestras. En cuanto a la mercancía, cuando era importada, se tenía que como quien dice, pagar vacuna a las aduanas. Si tú no pagabas, las aduanas simplemente te retenían la mercancía, no te la entregaban y era una pérdida grande. Y cómo se vive en un país donde no puedes importar tu mercancía si no es fabricada dentro de nuestro propio país. No teníamos insumos, no teníamos ya forma de cómo traer la mercancía y estuvimos viajando a Panamá, que es el país donde emigramos desde el año 2008, y Panamá fue uno de los países donde nosotros teníamos nuestros proveedores, ¿no? Entonces, la decisión de emigrar a Panamá fue muy estudiada, fue una decisión que se tomó muy meticulosamente, la pensamos, la analizamos, la estudiamos. Y
sí, definitivamente fue el país que nos abrió las puertas y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Porque ya Venezuela, Dayana, sí. te interrumpo. Allá en Venezuela la gente, en un lenguaje que siempre me lo comentan, le temen más al CENIAF que hasta la misma delincuencia, ¿no? Es así, correcto, correcto. Lo que es comerciantes, sí. Digamos que ellos, por cualquier cosa, ellos querían multas, pagar multas, impuestos. Ellos vivían de eso. Y más aún cuando se acercaban las fechas más importantes, que eran las fechas de Navidad, Semana Santa, carnavales, para ellos hacían fiesta. Eso para ellos era su fiesta, ir a los centros comerciales y cerrar comercios. Y era muy difícil trabajar así. Ahora, en Panamá, ¿cómo los ha recibido la gente? ¿Han sentido en algún momento xenofobia, rechazo de la gente? Mira, hubo un momento que sí hubo xenofobia acá, pero gracias a Dios te puedo decir sinceramente que nosotros no sentimos ese rechazo. O sea, por mi parte, mi familia y nuestro negocio no sentimos ese rechazo. No, nos hemos encontrado con personas muy buenas acá en Panamá. Mira, la xenofobia se veía porque ya hace un tiempo que el tema paró, ¿no? Más que todo por la cultura, diría yo. Por cuestión de cultura, nosotros los venezolanos somos personas muy echadoras de bromas, como decimos nosotros. No es el mismo sentido del humor incluso no solamente acá en Panamá, en Perú, en Ecuador, en muchos otros países que no están acostumbrados a ese humor negro del venezolano o a esa chispa que uno tiene donde uno llega, tú hablas y conversas con todo el mundo, o la forma de hablar, la expresión del venezolano que es bien jocosa, bien, ¿cómo diría? Espontáneo, sí, y a muchos no lo veían bien, ¿no? Entonces, también tenemos un léxico muy propio de nosotros. y sí, en muchos otros países y acá en Panamá no entendían y lo tomaban por otra vía, ¿no? Entonces... otra cosa que quisiéramos saber, cuando ustedes conversan con sus amigos panameños, ¿qué opinión tienen con respecto a la situación de Venezuela? Muy triste. O sea, ellos entienden la situación perfectamente. Bueno, mis amistades entienden la situación perfectamente. Tengo muchas amistades acá panameñas que han estudiado en Caracas. Ajá. Sí, y sí saben cómo es la cultura de Venezuela. Y no nos tildan, por ejemplo, a nosotros, a mi esposo, yo tengo un grupo pequeño, muy pequeño acá de venezolanos. En realidad, la mayoría de mis amistades son panameñas. Sí, la mayoría de mis amistades son panameñas. Muy bellas personas. ¿Qué sienten ustedes? Y mira, ajá. a la pregunta que me hacías, siento que ellos saben perfectamente lo que vivimos porque como muchos años atrás nos decían, Venezuela va a pasar a ser una Cuba, y nosotros no lo veíamos, no lo entendíamos. Y como ese humor que nosotros tenemos, todos nos lo tomábamos a juego, todo era una risa. Y yo pienso que por esa situación estamos donde estamos también. Sí. Entonces, sí. Cuando usted se comunica con sus familiares
en Venezuela, ¿qué le dicen? ¿Qué le comenta la situación? Bueno, mi familia que está en Barquisimeto, en el estado Lara, muy difícil porque el país está dolarizado, el sueldo es menor que $1. Yo los ayudo cuando puedo, porque si bien es cierto que emigrar no es fácil y no es lo que estamos acostumbrados en nuestro país, porque tú sales de tu país a trabajar y es a pagar, pago, a todos se te ven pagos. En Venezuela estábamos acostumbrados a vivir, teníamos todo y estamos acostumbrados a vivir en un ritmo a lo que nos permitía. Bueno, esta entrevista de Oliver Luyano, muy buena, de una venezolana que está haciendo esfuerzos desde Panamá para consolidar su estatus allá y sobre todo, pues, también contribuir con el desarrollo de Panamá, como hacen muchos migrantes a lo largo y ancho de todo el mundo. Y así llegamos al final de otra edición más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticias. Agradecemos en el Control Master, señor Víctor Márquez, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, en redes sociales a Alex Meneses, en producción a Vanessa Chacón. Estuvimos acá acompañándolo Alan Esperanza, Gabriela Parra. Despedimos a toda esa audiencia de Radio Delfín 1060 AM, La Voz del Río Arauca 1110 AM y La Voz de la Gran Colombia 1400 AM. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.